Los casos confirmados de coronavirus aquí en la Argentina, todos importados. La clave viene diciendo, nos viene contando, es la prevención. Vamos a hablar otra vez de esta cuestión y sobre todo haciendo hincapié, doctor, ¿cómo le va? Lo saludo, como siempre, tan gentil. Hola, ¿cómo te va, Germán? Sobre todo de los mayores de 65 años. Hay que hacer el foco ahí. Usted lo venía contando, la cuestión de morbilidad y algunas cosas que acarrea por ahí una persona mayor y que puede provocarle la muerte si se contagia de este virus. ¿Es así? Sí, efectivamente, Germán, es así. Y quiero enfatizar lo que recién comentaste. El que viene del exterior se tiene que guardar 14 días. Es una cuestión de responsabilidad civil. Está pasando en todo el mundo. Eso corresponde que sea así. Pero no lo hacen, ¿eh? Hay que cumplir con las normativas. Evidentemente hay que hacerlo. Y después también es cierto, Germán, que hay una recomendación específica que es para las personas de más de 65 años y es el hecho que no se reúnan grupalmente. Mirá, yo salí recién del servicio para hacer la nota esta en el hall del hospital y me paró una señora, una señora mayor, y me dijo, doctor, yo voy al centro de jubilados tal. Y le digo, bueno, mire, en este momento no es momento para que vaya al centro de jubilados. Conéctese de otro modo, por WhatsApp, por internet, cosa que promovemos. Es increíble la gente mayor cómo usa hoy internet, sí. Pero en este momento estamos en una situación en la cual debemos, y entre comillas, ganar tiempo. Doc, cada día cuenta, aparte de que estamos formando cultura. Cada día cuenta y lo que hay que hacer es la prevención, está claro, impedir que esto se propague. Le pregunto, y esto es una cuestión a título personal suyo por la experiencia que tiene, ¿deberíamos ya a esta altura tomar decisiones como se tomaron en Europa o acá cerca, en Paraguay? Suspensión de clases, suspensión de eventos, ya hablamos recién del deporte, todavía el fútbol no se sabe, pero eventos masivos, ¿hoy ya deberían estar suspendidos? Hoy no, porque no hay circulación de virus, es decir, no hay virus comunitario. En este momento no tenemos un solo caso de virus comunitario, es decir, alguien que se haya contagiado sin un nexo epidemiológico con alguien que haya viajado. Hasta ahora son todos casos importados. Si vos me preguntás, Germán, si eso va a llegar, bueno, es posible. Esa historia que siempre decimos, esto es dinámico y en la medida que va cambiando, van saliendo las normativas. Las normativas de hoy es que podemos seguir teniendo teatro, cine, pero esto es hoy, ahora. 13:37, 38 de hoy, día miércoles. Va cambiando minuto a minuto. Hoy lo pueden hacer, la verdad. Ahora sí, las personas de más de 65 años es una población de riesgo. Y eso lo debemos saber. Y lo tiene que saber toda la familia y todos los vecinos. Y una persona se lo tiene que decir a la otra. Nos tenemos que comunicar y hacer esto que estamos haciendo y que vos estás promoviendo en este momento. Es importante que las personas de más de 65 años no estén en reuniones comunitarias en las cuales se puedan potencialmente contagiar. Debemos ir formando cultura, estamos ganando tiempo. Doctor, sobre eso quería preguntarle, ampliando la inquietud de Germán, ¿qué pasa con los nietos dentro de la misma familia, sin pensar en grandes grupos de personas, ¿no? Hablábamos de los chicos y del impacto del coronavirus sobre los chicos, todavía una incógnita. ¿Cómo manejamos familiarmente la cuestión? Yo creo que los chicos entienden más fácil que los adultos. Mi experiencia, cuando hacemos el programa de meditación en chicos y un montón de cosas, yo cada vez me sorprendo más lo fácil que aprenden los chicos. Esta vez los abuelos, y siempre lo digo, los abuelos cuidan a los nietos y los disfrutan. Esta vez los nietos tienen que cuidar a los abuelos. Que le manden mensajitos, que a lo mejor sí hay una reunión familiar y bueno, trataría de evitarla. En este momento tenemos que formar cultura y hay que explicarle a los nietos y a los chicos por qué está pasando esto. Porque lo están viendo en televisión y en general los pibes son mucho más rápidos que nosotros. Aprenden bien y tienen una gran capacidad de adaptarse. Los pibes se adaptan fácilmente, son como esponjas. Lo que se les comenta lo aprenden enseguida y lo aprenden mejor que nosotros y lo incorporan como conducta. No son pillos, no se mandan avivadas, cosas que los adultos muchas veces sí. Doctor, una información de último momento que vale la pena poder charlarla con usted para que nos explique la diferencia
La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar que el coronavirus es una pandemia. ¿Cuál sería la diferencia entre una epidemia y una pandemia? ¿Y en qué nos cambia ahora esto, si es que nos cambia algo? Bueno, en realidad esto era una pandemia, ya lo habíamos dicho varias veces, estábamos hablando de pandemia. Pandemia es cuando algo está en todo el planeta, en todos lados. Y bueno, estamos evidentemente en una pandemia. Lo dijimos varias veces en el Noti, Germán. Esto es una pandemia. Primero eran un país, después 10, después 20, claro, después pero 60, ahora lo después ratifica 70. la Organización Mundial de la Salud, digo, ya es una cuestión Sí, más lo que pasa es oficial que la que Organización médica. Mundial de la Salud, claro, clasifica de pandemia por varios criterios. Un criterio es la extensión geográfica, Claro. Otro criterio es la gravedad y otro criterio es el impacto económico. Hace días que se están viviendo esos tres criterios. Bueno, tomaron la decisión de algo que ya sabemos que sucede. Por eso tenemos que tratar de lo que estamos haciendo, no ir atrás de las cosas, sino adelante de las cosas. Pero sí, si se declaró pandemia, sucedió lo que sabemos de pasillo, de encontrarnos con... Como en el canal hablamos, como en la calle el mundo habla, la gente habla, nosotros los médicos acá hablamos, y hablamos como cualquier otra persona. Y la conversación común de esta última semana, 10 días, Germán, era... Che, esto es una pandemia. Sí, es una pandemia, claramente. Bueno, sí, ya lo habíamos escuchado de boca suya, oficial. Eso está claro. Digo, doctor, por eso le preguntaba antes, ¿no? El virus hoy no circula, por suerte, pero posiblemente sí vaya a circular más adelante. Por eso digo, tenemos que ir adelante de los acontecimientos. ¿No sería bueno restringir reuniones? A mí no me gusta que la gente no puede ir a la cancha, que no puede ir al cine, que no puede ir al teatro, la economía sufre, pero tampoco está bueno que esto se expanda mucho más. Hoy, Germán, no. Repito, hoy no, porque si yo hoy voy al cine, estoy en la misma condición que hace 3 meses. No hay una diferencia, ¿me explico? Hoy, a esta hora. Ahora, si dentro de, no sé, hablamos mañana, día jueves, el viernes, Germán, Milva, hablamos el lunes, el martes, empieza a haber circulación, pueden cambiar conductas y recomendaciones. Yo hoy tengo clase a la tarde y voy a ir normalmente. Tenemos planeado algo el día 20, el viernes 20, en el aula magna de medicina y vamos a ir todos normalmente, excepto que suceda algo antes. Pero sí, digamos, lo que tenemos que hacer es aprender, no asustarnos, sino aprender. Hoy sí, y quiero que los que nos escuchan integren lo que estamos diciendo humanamente, no solamente porque baja escrito en una normativa del ministerio, porque la letra es como letra fría, pero tenemos que decirlo, hoy tenemos que cuidar a los viejitos. Esta es la realidad, es decir, es población de riesgo. Esta enfermedad tiene baja mortalidad, globalmente considerada, punta a punta de la vida, pero tiene una mayor mortalidad en las personas más de 80 años. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Esto lo tenemos que transmitir. Es decir, si yo tengo a mi abuela que tiene 87 años, yo tengo que saber que tiene alta posibilidad, que si se enferma, que si tiene coronavirus, el pronóstico es peor que si me toma a mí, y el pronóstico para mí puede ser peor, que tengo 62 años, que para un chico que vi hace un rato de 10 años en el hospital. Entonces, esto ya hay que saberlo, es decir, este virus le gusta ir a las personas mayores, por eso decimos, claro, es un bicho que le gusta eso, entonces tenemos que saber que esas personas son las que más tenemos que proteger. Nosotros tenemos un trabajo... Sí, te escucho. No, te estábamos escuchando, pero creo que Mauro tiene una Yo tengo una consulta. pregunta que está relacionada con esto que decís de la gente más grande, ¿no? Un ejemplo típico, un cumpleaños de un abuelo y ¿qué hace una familia en esa circunstancia? Teniendo en cuenta que son los pacientes de mayor riesgo, sin tener acreditado si estuvieron o no en contacto con alguien que vino de Europa. Digo, ¿se empieza a suspender hasta esa dinámica familiar? Mirá, vos sabés cómo te escucho y entiendo. A los médicos a veces, bueno,
Hay un trabajo hecho por Alves de Lima, un amigo de un cardiólogo, que dice cómo dar malas noticias y no morir en el intento. Es decir, a nosotros nos toca muchas veces una parte de no dar lindas noticias. Claro. No es lo que a mí me gusta, pero tengo que decir la verdad, corresponde, es una responsabilidad médica y es una responsabilidad civil, como el hecho de que alguien que viene del exterior se tiene que guardar en casa 14 días, trabajar desde la casa, aprovechar para leer los libros que no leyó, ver tele, hablar con la familia, no sé, lo que le guste. Pero evidentemente, insisto, en este momento tenemos que pensar en los abuelos. Reuniones donde podamos infectar a los abuelos, hoy se nos empieza a complicar. Claro. Y cuando hablo de infectar, en este momento estoy hablando también de la gripe común, Claro. de la gripe de la influenza, lo que se llama influenza. Imaginemos que hoy un abuelo le agarra influenza, no coronavirus, y le lleva la enfermedad 14 días, una semana, 10 días, seguramente va a quedar en una condición inmunológicamente predispuesta, con menos defensas de las habituales para el caso que llegue el coronavirus. Estamos en una situación especial, nos tenemos que cuidar, esta es la realidad. Doctor, una pregunta más respecto del seno familiar, siguiendo la línea de Mauro. Si de una familia de 4 integrantes hubo 2 que viajaron y 2 que no, pero han convivido en estos últimos días en el mismo ámbito, en la misma casa, ¿la cuarentena es para todo el grupo familiar? Ahí tienen que los 2 que tuvieron el contacto con el médico, ayer cuando mostrábamos cómo se hace digamos, el triage, la categorización cuando alguien llega del hospital, si la contundencia de los hechos es que la persona que vino está con enfermedad y está infectando, porque recordemos que el que infecta es el que tiene síntomas activos. Si yo estuve en contacto y no tengo síntomas, lo que tengo que hacer es guardarme en casa. Bien. Acá las personas que tienen en un seno familiar 2 que tienen enfermedad y que están siendo contagiantes, las otras 2 deberían entrar también en cuarentena. Ahí tengo un dato para sumar, si tengo un segundo, Doc, del impacto que ya tienen tribunales. Escuchen esto que es de último momento. Una jueza de ejecución penal, que es la que resuelve la situación de los condenados, Juzgado de Ejecución Penal 1, doctor, presentó sintomatología compatible con coronavirus. Con lo cual, el impacto inmediato es ella en cuarentena, pero además la suspensión de los plazos procesales del juzgado. El juzgado no puede funcionar porque ella llegó a estar en contacto con sus compañeros. Ella venía de... Tengo que verificar el origen, este es un comunicado de la Corte Suprema que me acaba de llegar. Julia Elena Márquez es la jueza que presenta estos síntomas, que volvió del exterior, dice el comunicado, no aclara de dónde, y por eso ya tiene un impacto inmediato Fíjate vos. En los judiciales. empleados y en el resto... No, y en la gente que va a litigar, digo, no puede, se suspenden los plazos de ese juzgado, ya no puede funcionar Pero por fíjate, 40 días. es ese tema que yo decía antes, ¿no? Estamos hablando de una jueza, ¿sí? Si una jueza, con lo que significa, ¿no?, ser juez en cualquier país, no toma el recaudo y no cumple con la cuarentena después de volver de un viaje, ¿qué le queda a cualquier otro ciudadano? No se cumple. Por eso yo celebro lo que dijo el presidente. Tiene que ser obligatorio. Si queda en cada uno, la gente hace lo que quiere, la gente sigue yendo al ámbito de trabajo, porque como no se siente mal, supone, intuye, cree que no tiene nada. Y los médicos están diciendo desde hace un tiempo, y acá el doctor López Rossetti es taxativo, son 14 días en tu casa. Y cuando tenés un síntoma, llamás al 107, llamás al SAME, te vienen a buscar. Y después chequean si eso no es o qué es lo que tenés. Pero tenés que estar en tu casa y la gente no lo cumple. Es así de claro. Lamentablemente la gente no lo cumple. Por eso creo que el virus va a terminar circulando en cualquier momento. Y perdón, Doc, pero Fernando tiene un dato más. Sí, A ver. para ampliar a lo que decía Mauro también en las consecuencias, doctor, que se suspende toda actividad deportiva, algo que comunicábamos recién, para eventos que tengan participantes de países con circulación comunitaria. Se cierran las puertas para recibir delegaciones del extranjero. Eliminatorias no. Es decir, eliminatorias, va a la suspensión, esta misma tarde lo van a comunicar, y además Copa Libertadores. Por ahora esto no incluye el fútbol argentino, porque estamos dentro de nuestro país, pero habrá que ver qué medidas adopta la secretaria de Deportes, Inés Arrón.
Bien. Doc, Y Fernando está bien, Sí. es correcto, porque hay gente que está viniendo de zonas epidemiológicamente con circulación comunitaria de virus y lo pueden ingresar. Repito, ganamos día a día y lo que decía recién Germán, no tiene que ver con el nivel académico, si es un profesor, si es un funcionario, si es... Uno ha visto en la vida que las personas, la conciencia no tiene que ver con el nivel académico, si salió de la facultad o hizo el primario. Las personas son conscientes o no lo son. Y la conciencia cívica acá es que el que viene del exterior, de un país donde hay circulación de coronavirus, tiene que guardarse en casa 14 días, no hay otra cosa, que lo disfrute, que le busque la vuelta, pero es una obligación cívica y que no pase vergüenza, porque los que lo rodean también tienen que ejercer Claro. la alerta sobre esa persona, no es la persona nada más, es el grupo familiar. Esto también es cierto, excepto que sea una persona que vive sola, pero si es una persona que viene de viaje o un grupo familiar, tienen que saber que tienen que quedarse en casa. Es lo que está pasando en todas partes del mundo. Tenemos la oportunidad de comprar tiempo, entre comillas, de ganar tiempo. Bueno, aprovechémoslo. como siempre, Doc, muchísimas gracias. Lo seguimos consultando. Un abrazo. No, a ustedes, un abrazo.